No alces la voz porque no vas a poder. No te arriesgues. No te arriesgues. Yo no sé para qué me estás diciendo que te vas a matar. Seguro que estás sí, Dice que lo va a hacer, yo no voy a ir a pero al final no va a terapia, hacer ni que nada. estuviera loca. ¡Basta! Es momento de abrir nuestra mente y cerrar nuestros estigmas. Y preguntarte, ¿cómo te sientes con eso? Bienvenidos a ¿Y cómo te sientes con eso? El podcast donde buscamos crear este espacio de diálogo para cuestionarnos ciertos temas de salud mental. Mi nombre es Juan Pablo y me acompañan la maravillosa Andrea Castellanos. Hola a todos, bienvenidos a este capítulo nuevo. Y la increíble Lorena Álvarez. Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos al tercer episodio de esta segunda temporada. El tema principal del que vamos a hablar es sobre las diferencias entre lo que llamamos depresión y tristeza, ya que evidentemente son temas que se abordan mucho últimamente, sobre todo desde que comenzó toda esta situación de pandemia. Y bueno, también queremos que sepan la importancia de estas diferencias. Sí, porque estos son conceptos que se suelen confundir mucho, que solemos usar uno para hablar del otro y viceversa, pero es muy importante que aprendamos a distinguirlos y darle la emoción correspondiente a la emoción que tenemos. Entonces, lo que buscamos con este episodio es aprender justamente sobre eso, ¿no? ¿Qué es la depresión? ¿Qué es la tristeza? ¿Por qué es importante conocer sus diferencias y por qué podrían confundirse? También vamos a platicar un poco acerca de la importancia de estas facetas del estado de ánimo. No por nada, pues la tristeza es parte de estas emociones primarias, como hemos mencionado en algunos episodios anteriores. Y es una emoción que, aunque es indeseable, pues también es necesaria, pues todas las emociones están ahí por algo. Y también, sin embargo, como en todo, pues todo exceso trae consecuencias negativas. Entonces, vamos a ir analizando poco a poco justamente esto. Y me gustaría empezar entonces como platicando entre nosotros sobre qué nombres se le suele dar popularmente a la tristeza. Pues a la tristeza, como a todas las cosas, no podemos evitar ponerles nombres un poquito más amigables, como para que se sienta menos la tristeza. Por ejemplo, todos hemos escuchado a alguien decir, creo que esa persona anda agüitada o está bajoneado. Bueno, al menos en mi rancho decimos estoy bajoneado, está bajoneado. Y siempre me ha parecido interesante, pues, la relación entre la tristeza y el arte. Por ejemplo, en la música, a partir de la tristeza es que nace este género musical en Estados Unidos llamado blues. Y no sé qué fue primero exactamente, pero se le puede decir así a una persona que está triste, de que andas azul o andas blue, que así es como se traduce. Y todas las canciones de blues, pues, son acerca de tragedias y desgracias muy, muy melódicas. Wow, yo no sabía eso, qué interesante. Creo que también, si no me equivoco, en el arte hay como esta parte de llamar blue a como cuadros que son como con pues como tú dices, como que tienen que ver con tristeza y todo esto. Creo que inclusive la etapa azul de... ¿Quién fue? Uno de los pintores famosos también tiene una etapa azul, que así la llaman, que es Picasso, creo, si no me equivoco. Y pues podemos ver cómo la expresamos, como tú dices, Juanpi, de diversas maneras y cómo se relaciona siempre las emociones con el arte y las personas las demuestran pues de esta manera. Y de lo que tú decías, Lore, de cómo se le llama popularmente a la tristeza, así como Juanpi dice que no podemos evitar ponerle un nombre que sea así como más suave o que no se sienta tan feo. Creo que también nos vamos mucho por los memes y aquí en México es mucho de decir Laura Sad, Domingo de Bajón y todo este tipo de cosas que tal vez hacen referencia a un sentimiento de vacío, pero por no decirlo como tal, pues usamos este tipo de frases o palabras. Sí, creo que es una emoción difícil de aceptar que la sentimos. Y que, como comentamos en el primer episodio de esta temporada, que incluso hasta es como raro expresarlo, o uno se saca de onda cuando escucha que alguien está triste y luego, ay, pero ¿por qué? Bueno, ¿y qué puedo hacer como para que ya no estés triste? Pues bueno, es también una emoción, una de las emociones básicas. Entonces, a veces es normal también estar triste, a veces no hay razones por estar triste y simplemente uno se siente así.
O no hay razones aparentes, porque siempre si le rascamos un poquito encontramos algo, ¿verdad? Pero es como alguna emoción que no queremos aceptar que tenemos normalmente o que nos cuesta ver a los otros así. Y justo por eso yo creo que es que le nombramos de 1000 maneras para que nos suene como tristeza, justamente, ¿no creen? Exactamente, Lore. Es decir, la tristeza alguna vez ha estado en boca de todos. Es fácil hablar de la tristeza, siento que es parte de como este inconsciente colectivo, alguna vez formó parte de la vida de todos nosotros, aunque a veces la queramos negar, aunque a veces la queramos empujar muy atrás en nuestra repisa mental. Entonces, me gustaría puntualizar esta como la primera diferencia que yo encuentro entre la tristeza y la depresión, ya que todos podemos hablar de la tristeza, todos tenemos una opinión acerca de la tristeza. Sin embargo, la depresión, al menos yo la concibo como algo un poquito más profundo que no debería utilizarse tan a la ligera. Entonces, bien, hablando acerca de la tristeza, de cómo es que conocemos la tristeza o qué es lo que conocemos como tristeza, pues es esta sensación como decían los memes que mencionaba Andrea, de estar bajoneado, de tener como un estado de ánimo caído. Y esta puede ser por varias causas, por ejemplo, de que recibir malas noticias o pensar que a alguien la está pasando mal. Inevitablemente esto es como una expresión de la tristeza. Sí, y es una reacción normal ante las diferentes situaciones que nos suceden, porque al igual que todas las emociones, así como la alegría también es una reacción ante sucesos importantes o que nos ponen felices, la tristeza también es una reacción. Y como dices, Juanpi, muchas veces usamos este nombre de depresión para nombrar una emoción que realmente es tristeza y andamos diciendo de que, ay, es que ya estoy depre. O decimos también, esta cosa ya me deprimió o esta situación está muy deprimente. Cuando, como dices, todos hemos sentido la tristeza por ser una emoción, pero la depresión ya es algo más, pues. Y aunque la tristeza es parte de la depresión, porque es uno de sus síntomas, no toda tristeza es depresión. Y nunca debemos usarlas como sinónimos. Exacto, y creo que es justo lo que pasa en estos momentos, ¿no? Es tan delgada esa línea entre cuando usamos tristeza y depresión, porque realmente no es delgada la línea en sí entre cuando estás triste y cuando tienes depresión, pero lo usamos como si fuera un sinónimo y eso puede llegar a crear crea confusión porque ya realmente no sabes si estás deprimido o si solamente tú te lo repites tan constantemente que puede que te lo estés creyendo y realmente no conoces la dimensión de esta enfermedad. Y el ponerte esa etiqueta realmente no ayuda pues ni a tu estado de ánimo, ni a tu persona, ni el que se la pongas a otras personas, de que, ay, pues es que seguramente estás deprimido. No hay que tomar tan a ligera este tipo de términos porque no lo son. Y las personas que sí tienen este tipo de trastornos pues tienen una carga muy grande que no hay que hacer parecer que es ligero o que es simple porque no es así para cada persona. Claro, y ahí está justo la diferencia, que la tristeza es una emoción y la depresión es ya un trastorno. Entonces, nunca hay que confundirlas por eso, porque sí implica un gran peso y una gran diferencia el realmente cargar con una depresión, porque ese trastorno ya se vuelve incapacitante. Sí, implica varios factores, varios síntomas que hacen que nuestro estado de ánimo bajo sí esté similar al que parece cuando uno está triste, y este estado de ánimo bajo nos detiene, justamente, ¿no? Como si fuera un obstáculo de hacer lo que nos gusta, lo que tenemos que hacer, aunque no nos guste, de nuestra vida diaria, de nuestro desarrollo normal como persona. Entonces, depresión es cuando ya todos estos síntomas o estos estados de ánimo bajos te incapacitan y te impiden crecer. Totalmente, Lore, y bien como dices, la depresión es un trastorno, lo cual implica que está conformado por varios síntomas, por varias partes, por varios factores. Y si faltan muchos de estos factores, significa que quizás uno no está en un estado depresivo. Pero bien, esto también nos trae como a otra diferencia entre tristeza y depresión. Porque la tristeza, o todo lo que conocemos como tristeza, es parte de lo que se le llama depresión. Entonces ahí ya totalmente se hace una brecha que los separa uno del otro.
porque no podemos decir que la tristeza es depresión. Si decimos que la tristeza es depresión, es como si dijéramos que una ventana es una casa. Es decir, no podemos decir que una parte de la depresión es toda la depresión. Sí, exactamente. Y creo que algo también que marca la diferencia, como tú dices, Juanpi, dentro de todas las cosas es justo lo que decía Lore, que una vez que tienes la depresión como tal o este trastorno, te imposibilita hacer las cosas. Tal vez cuando estás triste sí te cuesta levantarte de tu cama y se te hace difícil como llevar tu día, pero en la depresión ni siquiera tienes las fuerzas para levantarte de tu cama. Y esa es una gran diferencia. O sea, realmente no puedes llevar ya tu vida como era. Te imposibilita tanto en la parte social, con tu familia, contigo mismo, en muchas áreas de tu vida. Y ya no puedes llevarlo de la misma manera. Cuando en la tristeza, pues sí, tal vez estás de que llorando en el trabajo o algo así porque estás triste, pero sigues adelante con tu día. Pero sigues en el trabajo, justamente. Exacto. Sí, yo pienso en la depresión como si fuera algo que te apaga como un foco interior, ¿no? Y realmente te apagas para todo, no tienes iniciativa ni para emprender nuevos proyectos, ni para terminar los que ya tenías. No hay iniciativa ni para pararse de la cama en ocasiones, ni para seguir con la rutina. No hay energía para hacer lo que toca hacer en el día a día. Entonces, por eso yo lo veo como si de pronto nos apagáramos por alguna razón, ¿no? Por este trastorno que te termina apagando el switch, de que no hay energía y de plano no hay energía para nada. Exactamente. Y siento que como un tren de pensamiento o una razón por la que este apagón se pudiera dar es porque también la depresión se caracteriza por un sentimiento de poca trascendencia acerca de nuestras acciones. Es decir, una persona en este periodo o en este estado podría pensar: es que esto que estoy haciendo no vale la pena, o no va a causar impacto, o no va a cambiar la vida de nadie, ni la mía, ni la de los demás. Entonces, ¿para qué lo intento siquiera? Y siento que este pensamiento se conecta con lo que acabas de decir, Lore, porque al pensar que no sirve de nada lo que estamos haciendo, como consecuencia surge esta falta de iniciativa de no lo voy a hacer. Y justo creo que este tipo de pensamientos de lo que estoy haciendo no vale la pena o no va a cambiar lo que está pasando, se ha dado mucho en este encierro debido a la pandemia, porque al estar todos en como un tipo de lockdown, en un encierro, sobre todo en otros países, pues como que te levantas cada día y sí, un día estás muy emocionado por aprender cosas nuevas, pero siento que conforme fueron pasando los meses y siguen pasando los meses, como dice Lore, muchos nos empezamos a apagar y como que tal vez es difícil encontrar esa motivación de decir, bueno, a pesar de que esté encerrada, a pesar de que no estén cambiando las cosas, a pesar de que el mundo esté de esta manera, lo que voy a hacer pues va a servir de algo o va a cambiar. Y sí creo que justo en estos momentos podemos entender lo difícil que es encontrar motivación cuando todo está tan pues difícil alrededor del mundo. Y tal vez podemos presentar uno de los síntomas de los síntomas que hay en la depresión, y es que nos falta emoción al hacer cosas que anteriormente nos gustaba o que nos traía placer. No sé, por ejemplo, te gustaba mucho tocar la guitarra y ahora dices, pues ¿para qué? Si ya no voy a salir con mis amigos y en las fiestas a mí me gustaba llevarme mi guitarra o cosas así. Entonces como que le vas perdiendo un poquito la emoción a estas cosas que tanto te gustaban antes. Y también como el que ya no signifique, y no digo que sea en estos momentos, sino en general cuando hay depresión, que ya no significa nada el platicar con tus amigos, el estar con tu familia, como el ver una película, ya todo es como tan sin sentido que pues no te interesa hacerlo. Y yo creo que lo peor de esto que nos vas contando, Andrea, es que cuando una persona tiene ya este trastorno depresivo, donde deja de tener ganas de hacer todo o deja de causarle placer a aquellas actividades que antes le gustaban, es peor cuando se sienten culpables después por no disfrutar de eso, ¿no? Porque eso también es algo que pasa en la depresión. No tengo ganas, pero me siento culpable por no tener ganas. No me gusta hacer nada ya,
pero me siento culpable de no poder disfrutar. Entonces, yo creo que este sentimiento de culpa también viene a dificultar muchísimo más las cosas cuando hablamos de depresión. Pero ¿qué tanto creen ustedes que este sentimiento de culpa, o sea, esté alimentado tal vez por que otras personas te lo hagan notar o te digan es que porque no sales, es que porque no nos haces caso, o el sentir que no eres productivo conforme a los lineamientos de una sociedad? Sí, yo creo que tiene mucho que ver también con eso, pues por lo que hemos hablado también en episodios pasados de la prohibición del malestar y de que cuando uno está mal y no quiere o no puede hacer nada, también la sociedad te reclama, ¿no? Creo que también tiene mucho que ver con eso, pero también con la parte interna de lo que vamos pensando acerca de nuestro malestar. Hay un psicólogo estadounidense que se apellida Beck, que fue de los pioneros en la terapia cognitivo-conductual, que él habla justamente de la depresión definida desde la parte cognitiva, desde la parte de los pensamientos. Y él dice que una persona que tiene este tipo de síntomas o este tipo de trastornos suelen tener 3 tipos de pensamientos que no funcionan o pensamientos desadaptativos. El primero es esta visión negativa hacia uno mismo. Por ejemplo, el pensar es que soy un desastre, es que fui un desastre anteriormente y seguiré siendo un desastre por siempre. El otro tipo de pensamiento de este tipo es la visión negativa hacia el contexto. Sí, la situación que me rodea está fatal y no tiene arreglo. Nada puede cambiar ya, todo está mal. Y también la visión negativa hacia el futuro, donde no hay esperanzas de que algo pueda ser mejor, de que algo pueda ser diferente. Entonces sí, aunque sí implica mucho que la parte social como que te presione para no sentir este tipo de síntomas en la depresión, también influye mucho este tipo de pensamientos que las personas con este trastorno depresivo suelen presentar. A estos tipos de pensamiento, Aaron Beck, este psicólogo estadounidense, los llamó tríada cognitiva de la depresión o tríada cognitiva negativa. Sí, totalmente. Ojo, aquí me gustaría hacer hincapié en un pensamiento que no es tan popular o no es tan hablado. Sin embargo, me es muy, muy, muy importante mencionarlo. Ahorita hemos estado hablando sobre la tristeza y la depresión e incluso nosotros podemos tener una imagen mental de estas dos palabras como la emoción de la tristeza en la película de Intensamente, alguien que claramente se ve triste, que está decaído, que arrastra los pies y todo por el estilo. Sin embargo, así como cada cabeza es un mundo, la depresión y la tristeza la enfrentamos cada quien de una manera diferente. Por lo que no siempre una persona que esté triste o una persona que esté pasando por un episodio de depresión va a verse así. Muchas veces podría verse como una persona con la que interactuamos todos los días. Y hay varias razones por las que esto podría darse de esta forma. Por ejemplo, algunas personas pensamos, me incluyo aquí personalmente, que el hablar acerca de los pensamientos o de las razones por las que nos sentimos tristes a veces podría representar una carga para las personas que nos están escuchando, por lo que pensamos que no es algo que ellos deberían estar escuchando, pensando que es mi propia lucha, porque se la compartiría a alguien más que no la merece porque son mis problemas. No en un plan como de que esto es mío, solamente mío y no lo voy a compartir con nadie, sino también más que nada como con un pensamiento de no quisiera ser la carga de alguien más. Entonces, prefiero guardarme todo esto y ni siquiera aparentarlo, ni siquiera aparentar que estoy triste por algo y seguir con mi vida. Sin embargo, esa tristeza está ahí y nadie podría saberlo a menos de que uno tomara la decisión de abrirse y mostrarse ante el otro. Claro, y de hecho yo comparto eso contigo, Juanpi. En muchas ocasiones a mí me cuesta contar situaciones por las que he pasado justo por eso, porque considero que es una carga para la otra persona. Y como tú dices, no es el hecho de no abrirte ante otras personas, sino pues como que no quieres, si tú ya lo estás cargando y sabes lo que representa el tener esta situación, como que alguien más siente esa pesadez tal vez. Y me viene mucho a la mente una imagen que vi una vez, tal vez ustedes la llegaron a ver,
que salía como un tipo cómic y era una persona que todos los días cuando se arreglaba se ponía una máscara y esa máscara era una carita feliz. Pero cuando llegaba a su casa al final del día, pues se la quitaba y realmente su cara era súper triste. Y sí, o sea, realmente no conocemos lo que está viviendo la otra persona. Yo escuché una frase hace tiempo que decía, sé compasivo con otros porque cada uno está viviendo un infierno diferente y en niveles diferentes. Tal vez para ti, no sé, sea algo muy simple, pero cada uno está luchando una batalla cada día que tú tal vez no tienes idea de qué está pasando y como tú dices, tal vez lo aparentas y te ves bien, te ves contento o simplemente te ves estable tal vez ante la sociedad y no saben realmente por lo que estás pasando. Entonces, sí, el como saber si alguien está triste o no, no simplemente es porque lo veas llorando. Inclusive yo le comentaba hace ratito a Juanpi de que pues tal vez la gente dice, ay, es que él es súper amargado, es súper enojón, pero cuando conoces a la persona te das cuenta que es alguien sumamente triste, que no sabe cómo expresar esa tristeza, más que enojándose o siendo amargado, entre comillas, como lo dicen otras personas. Claro, o también he visto mucho en redes sociales cuando hablan acerca de depresión, que vi un meme hace poco acerca de esto en redes sociales, de la depresión que decía, estaba una persona, estaba tras su título universitario, estaba en su casa con su familia, con su perrito y tal, y decía el meme, no estás deprimido, solo no estás poniendo atención en todas las cosas que te rodean. Y yo cuando lo vi dije, caray, ¿cómo? O sea, el que tengas logros, el que tengas familia, el que tengas una casa, el que tengas una mascota, ¿significa que no puedes estar deprimido o qué? Y después esa misma imagen la hicieron un meme y decía de que claro que no, la depresión es real. Y yo creo que lo ligo con esto que dices, Andrea, porque la depresión muchas veces no se ve en todos igual, pues. O sea, sí, en algunos se ve como amargados. En otras personas está también, aunque tengan logros, aunque tengan cosas, aunque tengan familia, aunque estén rodeados de gente. Nosotros a lo mejor tenemos malamente ese cliché de que una persona deprimida está siempre sola y siempre encerrada, pero no, o sea, una persona con depresión también puede verse como cualquiera de nosotros, ¿sí? Como cualquier persona, entre comillas, normal, porque sí, como bien dicen ustedes, no sabemos toda la lucha interna que cada persona trae. Y por eso es importante también, pues, cuidar lo que decimos, no juzgar a las personas por sus actos o por lo que vemos a simple vista, válgase la redundancia, si no sabemos realmente qué está pasando dentro de ellos. Y no podemos decir, ay, pues tienes casa y familia, no estés deprimido, cuando eso simplemente puede ser lo de afuera, pero por dentro, ¿qué está pasando? Y creo que justo, Lore, esto que dices del meme que decía, es que no estás poniendo atención a todo lo que hay alrededor tuyo y por eso crees que estás deprimido. Un ejemplo que podemos ver como que se da mucho es en los famosos, que todo el mundo dice, es que ¿por qué estaba deprimido o por qué se mató si tenía todo? Y a mí una canción... Tenía dinero y tenía fama, ajá. Creo que una canción que justo por eso tuvo mucho éxito fue la que acaba de sacar Justin Bieber, no sé si la han escuchado, y se llama Lonely. Y él habla de cómo él tuvo tanta fama y tenía tantas cosas, pero no tenía alguien con quien hablar cuando él lo necesitaba. Entonces dice, sí, o sea, era un niño cuando logró la fama, pero lo que realmente necesitaba, que era una persona con quien hablar, alguien que lo apoyara en sus momentos difíciles, no estaba. Y la canción literal dice, me siento tan solo. Y tú jamás hubieras pensado, tal vez, que alguien que tenía tantos fans, tanta fama y todo el dinero que tal vez muchos quieren, se sentiría de esa manera. Entonces, pues sí, esta sociedad es literal. Solamente vemos lo que cada persona quiere mostrarnos. Pero creo que nunca conoces a alguien al 100% porque ni siquiera cada persona se conoce al 100% a sí misma. Pero no olvidemos que lo que vemos en redes sociales es lo que cada persona decide mostrarnos de su vida, no lo que realmente está sucediendo. Pues ya que hablamos un poco acerca de la tristeza, un poco acerca de la depresión y ya estamos todos como en el mismo canal acerca de lo que significan estas dos palabras,
ahora sí, vamos hacia nosotros mismos. Andrea, Lore, ¿cómo saben ustedes cuando se sienten tristes? Pues a mí la verdad me cuesta mucho como aceptar que estoy triste, aunque es algo que es una emoción que suelo como vivir mucho, que suelo sentir mucho, suelo también evitarla mucho o evitar aceptar que estoy triste. Entonces casi siempre empiezo diciendo de que, ay, es que estoy cansada. Pero lo digo como ante los otros, pero como que también ante mí, ¿no? Para decir, no es tristeza, es cansancio. Pero pues es como ir identificando justamente desde este bajón de energía y este cansancio, pues que es una emoción real y irle dando su lugar también. Pues es difícil identificar que a veces quiero estar acostada más por tristeza que por cansancio, pero cuando ya me doy cuenta de que digo varias veces en el día que estoy cansada, digo, espérate, a lo mejor estás triste, ¿no? Entonces sí, el ser psicólogos no nos libra de sentir todo o saber qué sentimos en todo momento. No es como que digan, ay, nomás checa tus apuntes y ya, pues no. También nosotros solemos confundir las emociones, pero sí, yo creo que en mí es eso. Empiezo como identificándolo como cansancio hasta que ya termino aceptándolo como tristeza. ¿Y tú, Andrea? Pues, mira, justo lo que dices de ser psicólogos, creo que más bien lo que pasa es que no nos podemos hacer tontos, porque aunque nos hagamos tontos, sabemos que nos estamos haciendo tontos. Y el hecho de aceptar una emoción la hace real. Para mí, el reconocer que estoy triste, como tú, a mí también me pasa más de lo que quisiera, pero yo, más que sentirme cansada o así, o sea, va a sonar tal vez raro o medio metafórico, pero yo siento como si estuviera mi corazón apachurrado, o sea, de verdad siento un vacío muy feo y es de que literal me despierto así, o sea, a veces ni siquiera por más que busco encuentro el por qué, simplemente hay ocasiones en las que despierto así y que nada más dices, ay, chale, ya otro día así, pero pues nada, supongo que es parte de la vida y de darte chance de sentir cada emoción, a pesar de que pues sí, se siente muy feo la verdad, y más cuando despiertas que dices, oye, apenas está empezando mi día y va empezando así. Pero bueno, yo así es como lo noto, siento como un vacío en mi corazón, si se pudiera decir así, tal cual. Pero a ver, Juanpi, tú que nos preguntas a nosotras, cuéntanos para ti cómo es sentirte triste. Bueno, la verdad, me identifico muchísimo con lo que están diciendo. Yo me considero una persona que cuando se siente triste, después de pues ya estudiar psicología y todo esto, siento que el libro me describe muy bien, es decir, como todo lo que aprendí acerca de la tristeza y la depresión en la carrera, siento que me describía en algunos días, como esta parte de no querer hacer nada, como a mí me encantaba estar en mi cama pensando que estaba cansado, como había mencionado Lore. Sin embargo, no tenía las herramientas o no conocía la razón por la que realmente quería estar en mi cama. Así que yo considero una pequeña bendición el saber por qué estoy triste, porque siento que eso me da un poco de poder sobre mi tristeza. Como habíamos mencionado en el capítulo anterior, es decir, después de una ruptura amorosa o después de algún cambio drástico que me haga pasar por un proceso de duelo, para mí es buenísimo el saber, por esto estoy triste. Lo cual pasa menos seguido de lo que uno podría pensar, porque a veces la razón por la que uno está triste pudo haber ocurrido días anteriores o incluso semanas antes de estar mostrando como esta tristeza de forma latente, de forma visible. Ya sea porque o en esos momentos no me permití estar triste porque tenía que ser fuerte para otras personas, o porque quería dar a entender que soy una persona fuerte, que lo que sea que me debió haber causado tristeza no me la había causado en ese momento. Entonces, por una u otra razón, hay veces en las que la tristeza no se da en el momento y en el lugar justo en el que nació. Sin embargo, una vez que hago consciente esto, lo que yo hago con esta tristeza es transformarla, es convertirla en algo, ya sea, por ejemplo, mi forma favorita de hacerlo es por medio de la escritura.
es escribir y dejar que el lápiz o la pluma fluya y ponerle palabras a todo esto. Al ponerle palabras, pues le estoy dando forma, lo cual le estoy dando una forma gráfica a esta tristeza, lo cual la hace muchísimo más manejable desde mi punto de vista. Es una buena idea y yo creo que con esta idea que nos cuentas, Juanpi, podemos pasar a la última parte de qué recomendaciones podemos dar a las personas que nos escuchan para permitirse sentir esa tristeza y para saber estar tristes en un momento y después regular su estado de ánimo a otro más estable, no forzando o inculcando esta cultura de siempre estar felices ni de la positividad tóxica de siempre sonríe y sé feliz, sino de aceptar la emoción en el momento, pero una vez que también ya pasó, también dejarla ir. ¿Cómo qué se les ocurre que podríamos recomendar? Claro que sí, Lore, me parece muy bien. Y pues primero que nada me gustaría empezar con hacer hincapié de nuevo en esta parte que llamamos red de apoyo, que son las personas en las que podemos confiar y con las que podemos ser nosotros mismos y mostrar todas nuestras facetas, sabiendo que ellos nos van a abonar cosas buenas o lo que necesitamos en ese momento para seguir creciendo. Por ejemplo, como habíamos mencionado, algunas personas no suelen compartir sus pensamientos de tristeza, ya por varias razones, como el hecho de que no ser una carga para las demás personas. Y para estas personas, si nosotros somos la persona triste en este escenario, pues lo mejor que podemos hacer es identificar a esa persona a la que más confianza le tenemos y mostrarnos vulnerables sin miedo, pensando que pues las tristezas compartidas son divididas, se hacen más ligeras. Y por otro lado, si somos la persona a la que le cuentan la razón por la que alguien está triste o una persona se abre con nosotros y se muestra vulnerable, lo mejor que podemos hacer es estar ahí para él o ella. Es acompañarlo, hacerle saber que puede confiar en nosotros y que nos gustaría escuchar cómo se siente. Estar abierto a escucharlo y hacerle saber pues que se vale sentirse de esta forma o de otra forma y que siempre es bueno escucharlo, así sea en sus buenos o en sus malos momentos. Y que es válido pues dejarse sentir toda la gama de emociones. Esto me parece que es como algo súper importante. Sí, claro. Y yo añadiría también, Juanpi, en esto, en que no demos las cosas por sentado. Ni pensemos que podemos leer la mente del otro y decir, ya está triste, voy a ir a apoyarlo. Ni pensar tampoco que el otro, o ni esperar que el otro me lea la mente, ni que el otro adivine que yo estoy triste. Para eso tenemos la capacidad o la habilidad de comunicarnos, justamente para expresarlo, para hablarlo. Y como dices, para crear red de apoyo, tanto expresar que estoy triste y que puedan apoyarme, como preguntar si el otro está triste para poder apoyarlo, porque si no, pues ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Sí, exactamente. Pero creo que también como para saber cuándo yo estoy triste, porque tal vez para nosotros ya es fácil identificarlo, pero no para todas las personas es así, es importante conocernos a nosotros mismos. Porque pues tal vez no aprendiste a cómo eran cada una de las emociones y te es difícil, tal vez te sientes decaído pero no sabes qué es tristeza. Entonces, primero que nada, identificar las emociones en nosotros, conocernos, y creo que si son como yo, del tipo de personas que no siempre les gusta hablarlo, pues hay otras cosas que se pueden hacer, sí tener una red de apoyo obviamente, pero cuando las palabras no fluyen y no quieres hablar de eso, pues para mí siempre el cuidar de tu cuerpo, y no solo hablando de ejercicio, sino también de una alimentación saludable, es muy importante, porque sigue siendo parte de este todo que es nuestra persona, y que si lo mantenemos equilibrado, pues vamos a sentirnos mucho mejor. O sea, y no lo digo desde el punto de sí, tienes que estar súper fit y súper fuerte. Realmente el hacer ejercicio físico ayuda muchísimo a tu estado, pues, emocional, más allá de si quieres lograr un físico o cierta manera de verte físicamente. Creo que eso es como secundario. Sí, como dices, es desde el cuidar el cuerpo, ¿no? Para
que sea un cuerpo más fuerte para aguantar también esta emoción de tristeza o este estado de depresión. Y otra técnica que solemos recomendar mucho los psicólogos, o que suelen recomendar justo también los de la corriente cognitivo-conductual, es justamente la técnica de activación conductual, que consiste en, aunque no se pueda, aunque no haya energía, a ver de dónde la sacamos para intentar activarnos poco a poco. No tienen que ser grandes actividades, pero puede comenzar por pequeñas metas, como pararnos de la cama, ir a tomarnos un vaso de agua, salir a darle una vuelta a la cuadra, por ejemplo, y con esta activación que nos vamos forzando un poco a hacerla, y poco a poco la idea es que empiece como forzada hasta que ya sea real, ¿no? Como dicen en inglés, fake it until you make it, de empezar a decir, bueno, no tengo energía, pero vamos a hacer como si sí tuviera energía para pararme de la cama, hasta que realmente ya exista la energía para hacer algo más. Sí, totalmente. Y esta técnica que tú mencionas, Lore, algo que se me hace también muy importante es celebrar cada pequeña victoria, cada actividad completada, que hacerla consciente y darle su lugar y decir, oh, súper, sí, yo hice esto. Por otro lado, también me gustaría mencionar esta parte que creo que ahorita en este mismo capítulo mencioné, que es el buscar las causas, el ponerse a pensar en por qué nos sentimos tristes, de dónde nace la raíz de esta tristeza, porque como les mencioné, esto la convierte en algo más manejable. Y pues si necesitamos ayuda con esto, bien podemos confiar en las personas en nuestra red de apoyo, o si bien podemos ir con un profesional, asistir a terapia, y estas personas nos pueden dar una muy buena pauta, nos pueden enseñar el camino a través de nosotros mismos, porque cada quien es experto en su propia vida. Nos pueden acompañar en nuestro propio camino hacia encontrar estas razones. Y creo que justo, Juanpi, en encontrar estas razones, otra estrategia que se me hace muy importante es cuidar lo que consumes. Y no me refiero a alimentos, sino cuida lo que ves en la televisión, lo que escuchas, qué música escuchas, qué escuchas en la radio y qué tipo de conversaciones tienes y qué personas tienes en tu vida. Porque pues también eres el promedio de las 5 personas con las que más te relacionas. Entonces, también a veces puede suceder que esas 5 personas no sean lo ideal para tu salud mental, aunque sean tu familia, aunque sean tus mejores amigos, o que lo que estás escuchando y viendo es negativo para tu persona. Entonces hay que tener mucho cuidado también en qué tipo de información dejamos que entre a nuestra persona y qué tipo de información consumimos. Claro, porque esto también va afectando mucho en la manera en la que pensamos. Y como decíamos anteriormente, muchas veces atrás de la depresión hay muchos pensamientos desadaptativos o pensamientos negativos que no nos dejan seguir con nuestra vida diaria. Y justo otra técnica que podemos mencionarles para esto es la técnica de ir identificando cuando nuestros pensamientos se van y se van y se van y decirles stop, alto, sí, hasta aquí. Que claro, que no es una técnica fácil, necesita mucha práctica, pero es favorable como ir identificando los pensamientos que tenemos, porque muchas veces de ahí también se alimentan nuestras emociones y cuando no los paramos se van, sí, y se van y terminamos peor de donde empezamos. Pero una vez que identificamos que estamos pensando de esa manera, pues intentar decir, a ver, alto, ¿por qué estoy pensando así? ¿De qué me va a servir pensar así? ¿Puedo pensar de otra manera? No por el afán de decir, ay, no te sientas mal, siempre sonríe, sino de identificar también qué pasa con nuestro diálogo interno, qué pasa con lo que nos decimos a nosotros, de dónde viene, realmente de nosotros o, como dice Andrea, de lo que consumimos, de lo que escuchamos, de quienes nos rodeamos. Entonces, es bien importante también tener mucha autoconciencia para ir deteniendo el pensamiento cuando éste nos perjudica. Y bueno, pues los invitamos a que sigamos en contacto, que sigamos en diálogo, hablando acerca de ustedes cómo perciben estas diferencias entre tristeza y depresión, si han sentido alguna vez alguna de esta emoción o este trastorno, y que nos lo comenten también por ahí por nuestras redes sociales, que sigamos en contacto por ahí, en Instagram, @y cómo te sientes con eso, en Facebook de la misma manera, en Twitter, @y cómo te sientes _.
y que poco a poco nos sigamos preguntando cómo se sienten con la tristeza y con la depresión. Nos vemos. ¡Woo!